Bien, pues muy buen día tengan todas y todos. Un placer compartir esta sesión con ustedes, empezando la semana ya, finalizando el mes de mayo del 2022. Vamos a charlar hoy de 4 tópicos. Me gustaría, antes de comenzar la sesión y explicarles un poco la metodología de lo que vamos a abordar, si quedó alguna duda o algún interrogante de la sesión anterior, de lo que estuvimos discutiendo, algún comentario de inicio, alguna pregunta, etcétera, ¿no? Bien, perfecto. Si no es así, entonces vamos a comenzar la sesión. Les adelanto la metodología de los 4 puntos que vamos a abordar. Y bueno, creo que está bastante interesante a partir de diversos casos prácticos que traigo y que vamos a estar discutiendo. Y como les comentaba la sesión anterior, pues no me gustaría que esto se convirtiera en un monólogo. En cualquier momento pueden participar, tienen la manera de levantar la mano en la plataforma para que puedan intervenir, algún comentario, pregunta, alguna interrogante, etcétera. Siéntanse con toda libertad de formularla, ¿correcto? Entonces, el día de hoy veremos 4 puntos. Fíjense, primero vamos a ver la teoría relativa, que se enfoca precisamente a definir cómo se construye el contenido esencial de los derechos. Por eso es muy importante la teoría relativa. Posteriormente vamos a ver la tipología de restricciones, que tenemos en términos muy generales restricciones particulares o restricciones generales, ¿correcto? Cada una tiene una connotación diferente y desde luego que para abordar cada restricción existe una metodología particular. Posteriormente vamos a abordar, para ir finalizando, el tema del test de proporcionalidad junto con sus componentes y en el cuarto punto, algunos casos prácticos frente a la justicia electoral. Es decir, en qué casos se ha utilizado como herramienta argumentativa el test de proporcionalidad para resolver una cuestión propiamente constitucional. ¿Correcto hasta aquí? Bien, entonces les comparto la presentación y vamos avanzando. Ya la ven correctamente, ¿verdad? Sí, ya se ve. Perfecto. Muchas gracias, Perlita. Bien. Entonces, les decía yo, la teoría relativa, fíjense, cuando hablamos de contenido esencial de los derechos, les mencionaba la sesión anterior que evidentemente todos los derechos tienen un contenido esencial, algo que llamamos núcleo duro del derecho fundamental o contenido prima facie del derecho fundamental. ¿Por qué es importante visualizar el contenido esencial? Porque a partir del contenido esencial se han desarrollado 2 grandes teorías que a la fecha se utilizan para justificar precisamente la posibilidad de que los derechos como mandatos de optimización admitan restricciones, sobre todo restricciones de carácter general, que son aquellas que configura el legislador democrático. Es decir, que en el seno de un parlamento, bajo un debate abierto, se discute sobre si se tiene que imponer o no un límite o una restricción al ejercicio de un derecho. Entonces, las 2 teorías que tenemos al respecto, que vienen del constitucionalismo contemporáneo, es por un lado la teoría absoluta y por otra parte la teoría relativa. ¿Qué nos dice en un primer momento la teoría absoluta? Que el contenido esencial de los derechos fundamentales es estático y se configura por el legislador de una vez y por todas. Lo que nos dice la teoría absoluta es que cuando se configura un derecho y en la configuración de ese derecho se establece su núcleo esencial o su núcleo duro, ese núcleo duro nunca se va a mover. Siempre va a ser el mismo núcleo duro del derecho. Es decir, es un núcleo estático que evidentemente se podrá modificar en algún momento si es así la voluntad del legislador democrático. Es decir, si el legislador decide ampliar o decide minimizar, porque puede pasar, o en su caso decide dotar de un nuevo contenido esencial al derecho, ¿vale?
La teoría absoluta lo que trata de establecer es que la definición del contenido solamente le corresponde al legislador. Es él, a través de su libertad configurativa, el que establece cuál es ese núcleo duro que tiene que ser garantizado por todas las autoridades. Recuerden que mientras más nos acerquemos al núcleo duro, podemos propiciar una violación más grande al derecho. Es como un efecto expansivo. Si yo, por ejemplo, lesiono la garantía de audiencia o el derecho de audiencia previa del debido proceso, pues obviamente que la magnitud de la violación es mayor, porque la persona no va a ser llamada a juicio, porque no va a tener la oportunidad de ofrecer pruebas, de manifestarse a través de alegatos, que se dicte una sentencia en la que se resuelva la situación jurídica, etcétera. ¿Vale? Entonces, mientras más nos acerquemos al núcleo contenido esencial, más grave puede ser la violación. Y esto también lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, en el caso Castañeda-Gutmann, estableció que se actualizó una violación grave al derecho a una tutela judicial efectiva y al derecho a un recurso judicial efectivo. ¿Y por qué? ¿Por qué fue tan grave la violación? Porque en realidad Jorge Castañeda no gozaba en ese momento de ningún mecanismo que protegiera sus derechos político-electorales frente al acto del entonces Instituto Federal Electoral que le niegue el registro como candidato independiente. Ojo, se estableció una violación al derecho a un recurso judicial efectivo, es decir, que no lo pudo impugnar, que no existió ningún mecanismo idóneo, efectivo, para poder reparar la violación al derecho, no en sí mismo la posibilidad de la candidatura independiente, porque respecto de ese tema, la Corte Interamericana sostuvo que no había un único modelo de acceso a los cargos de elección popular en Latinoamérica. Por ello, no podía vincular al Estado mexicano a que configurara las candidaturas independientes, porque eso era propio de la libertad configurativa de México si decía permanecer en el sistema de partidos políticos o si transitaba al modelo de candidaturas independientes. ¿Correcto hasta aquí? ¿Por qué fue grave la violación? Porque si se dan cuenta fue en el núcleo esencial del derecho. Es decir, ninguna posibilidad para que Castañeda Gutmann impugnara esa decisión del IFE. Incluso estuvo rebotando, si ustedes recuerdan, estuvo rebotando la impugnación, porque primero fue al amparo y en el amparo le dijeron, no, ¿qué crees? Hay una causal de improcedencia. Los actos en materia electoral no se pueden judicializar a través del amparo. Posteriormente intentó ir a la justicia electoral y también la justicia electoral le dijo, no hay ningún mecanismo. En ese momento el JDC no era el mismo JDC que tenemos actualmente. Incluso era un recurso mucho más reducido para supuestos muy específicos que se prevían en la ley de medios de impugnación en materia electoral. Entonces no existía mucha posibilidad de que Castañeda Gutmann impugnara esa determinación. Tuvo que ir hasta el sistema interamericano para alegar la violación. Y ahí es donde eventualmente encontró una respuesta, tal vez muy tardía, y tal vez una respuesta que no dio por satisfechas sus pretensiones, porque en realidad lo que él buscaba era ser un candidato independiente y no lo consiguió. ¿Correcto? ¿Ninguna duda o preguntas aquí? Entonces, la teoría absoluta nos dice el legislador es que crea el contenido de los derechos. En cambio, la teoría relativa lo que nos dice es no, el contenido esencial no es estático. El contenido esencial se va dinamizando a través del contexto, de los casos en concreto que van llegando a los tribunales, y ahí los tribunales van dosificando, puntualizando cuál es el contenido esencial de los derechos. Por eso es que la teoría relativa vincula tanto al juicio de ponderación como al principio de proporcionalidad. ¿En qué sentido, Juan Antonio? En el sentido de que caso por caso, todas las intervenciones al contenido esencial de los derechos se analizan a través de estas herramientas. Son dos herramientas argumentativas que tenemos en el constitucionalismo contemporáneo y que para establecer que una restricción es válida en el caso en concreto,
debemos de obtener una justificación constitucional. Si no obtenemos esa justificación constitucional, entonces, por ejemplo, la restricción absoluta no podrá subsistir dentro del ordenamiento jurídico, porque lesiona el contenido de la norma fundamental. Y en la medida en que lesione ese contenido, pues por un criterio de jerarquía debe de prevalecer la Constitución. La Constitución en un sentido amplio, desde luego, ¿no? Aquella que establece que los derechos también se complementan del derecho internacional de los derechos humanos, de la jurisprudencia nacional que emita nuestra Suprema Corte y desde luego el Tribunal Electoral y la jurisprudencia que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que como ustedes saben es vinculante y también forma parte del bloque interpretado de constitucionalidad. Ahora bien, la teoría relativa parte de una premisa que es muy importante o muy relevante. El contenido esencial de los derechos no lo diseña el legislador de una vez y por todas. Ese contenido esencial va cambiando a través de los casos en concreto que resuelven los tribunales. Es decir, son los tribunales los que configuran el contenido esencial de los derechos y son los que eventualmente establecen hasta dónde puede llegar la protección del derecho como mandato de optimización. Es decir, como los derechos por regla general no son absolutos y admiten algún tipo de límite o restricción, para que pueda establecer que ese límite o restricción es constitucionalmente válido, tiene que superar algo que llamamos escrutinio constitucional judicial. Escrutinio constitucional judicial. Y ese escrutinio constitucional judicial lo que nos sirve es para verificar, examinar la regularidad de una restricción. Es decir, voy a someter a examen de constitucionalidad y de convencionalidad la restricción para ver si es válida desde el punto de vista de la norma suprema, del principio de primacía constitucional. ¿Esto qué implica, Lilia? Que para que una restricción creada por el legislador democrático, por ejemplo, restricciones generales, ¿vale? Esas que son abstractas, que son para todos, que son creadas en una norma que limita el contenido de un derecho. ¿Sí? ¿Bien hasta aquí? Ok, para que esa restricción sea válida, tiene que respetar el principio de proporcionalidad. Tiene que respetar el principio de proporcionalidad. Es decir, la restricción tiene que ser razonable desde el punto de vista constitucional. Ese principio de proporcionalidad es el que establece la posibilidad de declarar o no la constitucionalidad de la norma. Es decir, es una herramienta, Mari Carmen. Una herramienta no vinculante. Ojo, esto es muy importante que ustedes lo sepan. Incluso lo ha sostenido la segunda sala de la Suprema Corte desde una perspectiva racional. Ha dicho, el hecho de que exista el llamado test de proporcionalidad no vincula per se a la actuación judicial. Es decir, el juez puede decidir libremente si ocupa la metodología o no. Y el hecho de que no opte por la metodología no quiere decir que su sentencia no esté debidamente motivada. Simplemente que abordó otro camino argumentativo para responder a la pregunta propiamente constitucional. Entonces, es optativo, es discrecional el uso o no del test de proporcionalidad. En México es cierto que existe una especie de consenso o de aceptación por el test, es decir, los tribunales constitucionales, incluso los tribunales ordinarios, han optado por utilizar el test porque consideran que es una metodología acertada. ¿Acertada en qué supuestos? Cuando se analiza la restricción a un derecho, con excepción del principio de igualdad, ¿vale? Porque respecto del principio de igualdad tenemos una metodología especial que se llama test de igualdad, en un escrutinio estricto o en un escrutinio laxo, ¿vale? Con mucho gusto les comparto un texto sobre el test de igualdad para que puedan profundizar un poco más en el tema, ¿vale? ¿Avanzamos entonces o hay alguna duda hasta aquí?
Bien, entonces tenemos teoría absoluta, teoría relativa. ¿Por cuál nos tenemos que inclinar para poder establecer la validez o utilidad del test? Por la teoría relativa, ¿están de acuerdo? Porque si nos inclinamos por la teoría absoluta, no hay viabilidad para emplear el test de proporcionalidad, porque la teoría absoluta establece que es el legislador al que le corresponde el contenido esencial. Entonces, si queremos validar la utilidad del test de proporcionalidad, tenemos que partir de que en cuanto al contenido esencial, lo que prevalece es la teoría relativa. Y creo que tiene una lógica. Los derechos fundamentales en cuanto a su contenido no se fijan una vez y por todas. No puede ser estático ese contenido, porque incluso digamos que dejaríamos sin contenido al principio de progresividad, de gradualidad, de maximización de los derechos, que nos dice poco a poco a través de los casos lo que hay que buscar es ir ampliando, ampliando, ampliando el contenido de los derechos fundamentales, y solamente bajo algunos supuestos específicos se podría aceptar una medida regresiva o una medida restrictiva. Es decir, las restricciones a los derechos no es la regla general, es la excepción, pero sí son válidas desde el punto de vista constitucional y desde la dogmática de los derechos fundamentales. ¿Sí? Adelante, Cindy. Muchas gracias, buenos días. Una pregunta, bueno, hay como un tipo de teoría de cómo hacer el test de proporcionalidad. Tomando como base este tema de caso por caso, pudiera ser que tenemos dos casos, pero en uno podríamos estar hablando de igual a igual, por ejemplo, dos candidaturas, y en otra que una candidatura fuera de un grupo en situación de vulnerabilidad. Entonces, podemos hacer un test de proporcionalidad en un caso de una manera y otro de otro, o sea, aunque hay una teoría que nos dice cómo lo podemos hacer, ese derecho humano o ese derecho fundamental puede estar matizado o puede apreciarse o modificarse según el sujeto del que se trate. O sea, partimos de una teoría, pero ya el caso concreto nos va a decir la manera en la que vamos a hacer este test de proporcionalidad. ¿Sí sería así? Sí, correcto. Y fíjate por qué. Porque cuando hablamos de ponderación y de proporcionalidad, la regla general es que ningún caso es igual. Así lo ha establecido el profesor Robert Alexi. Cuando él configura, diseña la metodología del principio de proporcionalidad, establece que lo primero que hay que advertir es que todos los casos son diferentes. Por ello, no me vincula el precedente per se. Es decir, si yo en un caso previo resolví que la norma era constitucional bajo un sujeto, bajo una posibilidad fáctica, eso no quiere decir que en todos los casos posteriores vaya a ser el mismo resultado, porque puede llegar otro caso bajo otras premisas normativas y bajo otras premisas fácticas, donde el resultado de la norma me diga que es inconstitucional la restricción. Incluso donde, fíjate, yo enjuicie la norma bajo un supuesto de restricción a un derecho. Por ejemplo, diga, es que el derecho en este caso en concreto que se ve restringido es la libertad personal, ¿no? Y entonces utilice el test de proporcionalidad para verificar si la restricción es válida. Pero posteriormente me pueden plantear la constitucionalidad de la misma restricción, pero por afectar otro derecho. Ya no la libertad, sino ahora el principio de seguridad jurídica. Y puede ser que el resultado sea diverso. Puede ser que diga, bueno, sí respeta la norma, el principio de igualdad, la norma restrictiva, o el principio de libertad, pero cuando le enjuicio a la luz del principio de seguridad jurídica ya no es constitucional, porque las premisas variaron. Entonces tenemos que advertir caso por caso cómo es que repercute la afectación al derecho el tipo de restricción. Fíjese qué interesante, porque se supone que partimos de que las normas son generales, abstractas, impersonales, y puede ser que en un caso a un sujeto decir, esta norma es inconstitucional y la inaplico, pero cuando se trata de otro sujeto, puede decir, no es inconstitucional y te la aplico, cuando se supone que la regla de las normas es precisamente esa. Sí, Entonces, porque la norma puede generar un trato diferenciado respecto de un grupo, por ejemplo. Lo vemos mucho en el tema de igualdad, ¿no? Por ejemplo, va un hombre y te cuestiona la constitucionalidad de una norma, por ejemplo, una medida afirmativa, ¿no? Y tú resuelves que la norma a través del test de igualdad es constitucionalmente válida, porque incluso la Sala Superior ha dicho que las medidas afirmativas no son discriminatorias.
Entonces el resultado va a ser que la norma para ese caso en concreto, para ese sujeto, sea constitucionalmente válida. Pero después te venga otro grupo en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, personas con preferencias sexuales diferentes, y te des cuenta que la norma no es igual frente a ellos, o personas con discapacidad, y digas, bueno, respecto del supuesto de hombre sí, porque era una medida afirmativa que beneficiaba a la mujer, pero ¿qué crees? Cuando lo enjuicio a la luz del test de igualdad frente a las personas con discapacidad, la norma ya no es igualitaria, porque está generando un trato diferenciado no justificado. Y puede ser que en ese caso la declares inconstitucional, porque es un caso en concreto, Cindy, diferente al que te plantearon en un inicio. Incluso las premisas fácticas o las premisas normativas pueden ser diversas. Los argumentos que te plantea uno u otro sujeto pueden ser que no sean coincidentes. Entonces, por eso tiene razón Roberta Alexi. Cuando utilizo estas metodologías, no puedo establecer un grado de vinculación absoluta al precedente, porque estaría cometiendo un error. Por ejemplo, ejemplo básico, fíjense. Derecho al honor versus libertad de expresión, que es el conflicto o la colisión que se da connaturalmente en el ejercicio democrático de los derechos. Puede ser que me llegue un caso en el que yo diga, es una restricción relativa porque hay una colisión entre los derechos y en este caso prevalece la libertad de expresión. Pero eso, Cindy, no puede crear una regla general. Es una regla en concreto. O sea, para ese caso en concreto, prevaleció la libertad de expresión frente al honor. El hecho de que haya prevalecido la libertad de expresión no quiere decir que deje sin contenido esencial al derecho al honor. No pierde su validez el derecho. Simplemente en ese caso, pues tuvo que ceder. ¿Están de acuerdo? Lo desplazaron, salió derrotado el derecho. Pero después puede llegar otro caso, Mari Carmen, en donde hay un uso abusivo de la libertad de expresión y digas, no, pues aquí prevalece el honor. ¿Están de acuerdo? ¿Y es válido eso desde el punto de vista constitucional? Sí, es totalmente válido, porque no hay una vinculación per se al precedente. Todos los casos son diferentes. Y en un caso puedo decir prevaleció el interés superior del menor y en otro caso puedo decir prevalece la libre manifestación del candidato. Eso es propio de la dinámica de los derechos y sus colisiones o sus conflictos normativos. Y eso no tiene por qué espantarnos. Es una lógica que se da connaturalmente porque el tráfico de los derechos obliga a que entren en colisión, en constante colisión. Todo el tiempo nos vamos a enfrentar frente a colisión de derechos. Ahora, lo que debemos de tener siempre en un punto de vista muy objetivo es que debemos de utilizar la herramienta argumentativa correcta. Porque si no utilizamos la herramienta argumentativa correcta, entonces sí puede haber un déficit en la sentencia. ¿Vale? Puede ser que Cindy diga, aquí voy a utilizar el test de proporcionalidad, pero no estamos frente a una restricción, Cindy. Entonces no tendrías por qué ocupar el test de proporcionalidad. E incluso si lo ocupas, pues puede haber una ausencia de debida motivación en tu resolución, porque no era la metodología, era otra. Era el test de progresividad, o era el test de igualdad, o tenías que hacer un escrutinio estricto de constitucionalidad, o un control de convencionalidad, no lo sé, pero no era ese camino. Por eso es que es muy importante, como operador jurisdiccional, que yo elija de manera correcta la metodología. Eso sí es relevante. Elegir de manera correcta la metodología. Y ahorita les voy a dar unos tips, por así decirlo, para que ustedes puedan visualizar en qué supuesto sí utilizar el test de proporcionalidad para decir que está correctamente empleado. ¿Vale? Reitero, sin que vincule, ¿eh? O sea, el juzgador puede decidir libremente si lo utiliza o no, y el hecho de que no lo utilice frente a una restricción no es inválido. Y tampoco provoca una ausencia de debida motivación en la sentencia. Tampoco esa es la conclusión. Simplemente optó por otra línea argumentativa, ¿no? Incluso existen otras líneas argumentativas filosóficas diversas al test de proporcionalidad, que les recomiendo que lean el libro de Aaron Barak, que les recomendé sobre restricciones a los derechos fundamentales. Ahí en el último capítulo se hace una crítica al test de proporcionalidad y explora otras metodologías que se han creado. Incluso la Corte Suprema de Israel ha establecido una metodología diversa
al test de proporcionalidad, que sí, en América Latina no es utilizada, pero ahí está. ¿Puedo emplearla? Pues sí, siempre y cuando justifique la decisión judicial. Si yo alcanzo a justificar el por qué arribé a esa conclusión, es válida que ocupe la metodología. ¿Bien hasta aquí? Avanzamos entonces. Lo primero, yo les decía, hay dos tipos de restricciones, ¿correcto? Restricciones relativas y restricciones generales. ¿Cuándo nos encontramos frente a una y cuándo nos encontramos frente a otra? Las restricciones relativas son las primeras que voy a esquematizar. Se dan cuando dos derechos entran en colisión, dos o más derechos, porque también puede darse ese supuesto. Y en el momento en el que entran en colisión, tenemos que ocupar la ley de la colisión, que diseña Robert Alexy en su tesis doctoral sobre la teoría de los derechos fundamentales. Y en esta ley de la colisión, Robert Alexy señala, fíjate, Paola, cuanto mayor es el grado de no cumplimiento o de la afectación de un principio, tanto mayor debe de ser la importancia del cumplimiento del otro. Es decir, si en una colisión, honor, libertad de expresión, yo prefiero la libertad de expresión porque hay un uso debido, porque superó el estándar de real malicia, entonces el grado de beneficio de este derecho va a repercutir en el grado de afectación del otro, necesariamente, porque los dos no pueden salir victoriosos, uno va a salir derrotado. En el momento en el que yo me decanto por uno de los dos principios, el diverso sale desplazado y entonces en el caso en concreto va a resultar derrotado. En el caso en concreto va a resultar derrotado por mi inclinación o preferencia frente al diverso derecho fundamental. Lo que nos dice la ley de la colisión es que se busca estar optimizando los derechos, fíjense, siempre en una balanza optimizándolos. Si yo prefiero uno u otro, optimizo el contenido del derecho. Eso no quiere decir, como yo les mencionaba, que el derecho derrotado pierde eficacia. No pierde nunca su eficacia. Sigue teniendo la misma eficacia. Ni tampoco pierde su validez constitucional. Simplemente en el caso en concreto tuvo que ceder porque había un mayor grado de importancia frente al otro derecho. Y esto tampoco es incorrecto. Es propio de la dinámica de la colisión entre derechos. ¿Bien hasta aquí? Para ello, Robert Alexy ha diseñado una metodología que le ha llamado la fórmula del peso. La fórmula del peso. Y esa fórmula del peso nos sirve para establecer en qué momento va a prevalecer uno de los principios que entraron en colisión. Es un juego normativo, es una antinomia normativa entre principios. Por eso es que la ponderación tiene 4 reglas fundamentales. Primero, fíjate lo que nos dice esto, Juan Antonio. Son conflictos bilaterales. Un principio entra en conflicto con el otro y el diverso entra en conflicto con ese principio. El principio X entra en conflicto con el principio Y el principio Y entra en conflicto con el principio X. Bilaterales las colisiones entre principios. Evidentemente, habría que sostener que son normas de contenido prima facie, ¿están de acuerdo? Porque si establecemos que el principio es absoluto, ¿qué creen? No puede entrar en colisión, prevalece per se. Por eso dice Robert Alexy, la primera regla en la dogmática de los derechos, con lo cuestionable que puede ser, es que los derechos no son absolutos. Porque lo que intenta es justificar la ley de la ponderación y de la colisión. Si no entendiera los principios como mandatos de optimización, no sería válida la ponderación. ¿Vale? Incluso podríamos decir que hay una aceptación tácita en el constitucionalismo contemporáneo que sí establece que los principios no son absolutos. Podría haber ahí una discusión, ¿no?, sobre si hay un principio que pueda ser absoluto o no.
Por ejemplo, fíjense, Cindy mete ahí un buscapié, ¿no? El derecho a la vida es un principio absoluto, complicado el tema, ¿no? Porque puede entrar en conflicto o puede haber una colisión entre el derecho a la vida de un producto y el derecho a la vida de la mujer que se ha dado, ¿no? Donde la Corte ha dicho, después de las 12 semanas de gestación, es válido que se interrumpa el embarazo siempre y cuando se justifique la afectación grave al derecho a la vida de la madre. Si la madre va a perder la vida, pues entonces va a prevalecer el derecho de la madre por el derecho del producto, ¿vale? Entonces tampoco es un derecho absoluto, es un derecho que puede entrar en colisión y que evidentemente se va a poder establecer como mandato de optimización. Es muy complicado el tema de los derechos absolutos, muy complejo. Incluso ha habido un debate sobre si existen dos derechos que se puedan establecer como absolutos. Ojo, primera regla, porque esto lo cometemos en México muy recurrentemente como error. Los derechos no se leen en negativo. Los derechos no se leen en negativo. No es que existe el derecho a la no discriminación, existe el derecho a la igualdad y por ende la garantía primaria de prohibición de actos discriminatorios, ¿sí? No es que existe el derecho a no sufrir actos de tortura, no. Existe el derecho a la integridad personal y por ende la prohibición de actos de tortura. No es que existe el derecho a la inviolabilidad del domicilio, existe el derecho a la privacidad en el núcleo del domicilio y por ende la garantía de inviolabilidad. ¿Ven? Los derechos no se leen en negativo. Yo he visto muchas sentencias donde se explican los derechos en negativo, donde se dice, le doy la razón porque existe el derecho a la no discriminación. No, no es un derecho a la no discriminación. El derecho es la igualdad como mandato de optimización. Y lo que genera la igualdad es que va a haber supuestos donde se admitan tratos diferenciados y donde no se admitan, ¿vale? Entonces, ¿cuál ha sido aquel que se establece como un derecho absoluto? Lo pongo entre comillas, ¿va? Porque es un debate. Digamos que no hay una aceptación al respecto. Principalmente se ha sostenido el debate sobre dos derechos. Uno, el derecho a la integridad personal y la prohibición de actos de tortura. Se ha dicho, bajo ningún supuesto va a ser válido que se torture a una persona. Y si se estableciera una restricción que posibilitara la tortura, esa restricción sería inconstitucional, ¿vale? Yo he tenido un debate con el doctor Rubén Sánchez Gil al respecto, y él lo que ha sostenido, que el doctor es uno de los grandes expertos en México sobre el principio de proporcionalidad, ha sostenido que el hecho de que no haya existido hasta la fecha una restricción no hace al derecho absoluto. Es decir, él intenta justificar la tesis de los mandatos de optimización y dice, bueno, si no hemos encontrado una forma de restringir la integridad personal a través de los actos de tortura, eso no conlleva que el derecho sea absoluto, solamente que no ha habido la posibilidad para restringirlo. Como que te queda un mal sabor de boca, ¿no? Como decir que no ha existido algún tipo de restricción, vuelve en automático al derecho fundamental como relativo, porque en algún momento se va a dar la restricción, no sabemos cuándo, pero se va a dar. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una restricción. Cuando se trata de personas que cometen actos de terrorismo, es válida la tortura. Es una restricción, ¿están de acuerdo? Te restringen tu derecho a la integridad personal y por ende validan la posibilidad de los actos de tortura. Es una restricción, ahí está. Está a debate, ¿eh? Si es válida o no la restricción desde el punto de vista constitucional. Pero entonces quiere decir que sí puede existir una posibilidad para restringir el derecho. Entonces ya no es absoluto. Se volvió relativo también. Otro más, el derecho a la libertad personal y la prohibición de esclavitud. Se ha dicho también la prohibición de esclavitud como garantía establece que la libertad personal se vuelva en un derecho absoluto en ese supuesto en concreto. Ha habido muchos debates al respecto, sobre todo en una sentencia, les recomiendo su lectura, que es Hacienda Verde contra Brasil, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí se analizó precisamente esa posibilidad de los actos de esclavitud.
Esclavitud moderna se habló, desde luego, porque era una esclavitud laboral. Un hacendado en Brasil tenía como esclavos a hombres de color que trabajaban más de 20 horas al día. Más de 20 horas al día, imagínense. Y había una aceptación social en ese contexto porque todos sabían que se sometía ese tipo de actos a las personas de color, pero nadie refutaba el acto. Tuvo que llegar el asunto hasta la Corte Interamericana para decir, oye, eso no es válido desde el punto de vista convencional, porque estás generando un acto de esclavitud moderna y estás privando de la libertad personal, además de otros derechos, ¿no? Que entran en juego con el tema de la esclavitud. Entonces, si se dan cuenta, puede existir esa posibilidad del derecho que se torne absoluto porque no admite ningún tipo de restricción. ¿O será válido en algún supuesto que alguien sea esclavo? Me diría Cindy Rubén Sánchez Gil, pues no hemos encontrado la restricción, pero se puede dar. ¿Quién trabaja aquí más de 20 horas al día? ¿O quién trabaja más de 15 horas al día? Es un tipo de restricción. Estoy sometido a un horario de 18 horas diarias o de 14 horas diarias. Puede ser esclavitud laboral y están restringiendo mi derecho a la libertad personal o están restringiendo mi derecho al libre desarrollo de la personalidad. Ahora, habrá que encontrar el quick para decir si esos dos derechos en particular pueden ser absolutos y no admitir restricciones o no son absolutos y son mandatos de optimización. Porque si estimamos que son mandatos de optimización, entonces digamos que le damos toda la viabilidad a la ponderación y a la proporcionalidad. ¿Vale? Un artículo les recomiendo y no es este programa, ¿no? Escribí para el Centro de Estudios Constitucionales de la Corte un artículo sobre ese tema, sobre los derechos absolutos y la posibilidad de crear otra metodología diversa al test de proporcionalidad, que es el test de prevalencia absoluta, así lo denominé, test de prevalencia absoluta. Entonces, léanlo, échenle un ojito para que lo puedan cuestionar el tema. La pregunta es, ¿en el constitucionalismo contemporáneo existen o no los derechos absolutos? ¿Hay consenso? No, ninguno, en ninguna parte del mundo. No hay ningún tipo de consenso. Ni siquiera en el derecho internacional de los derechos humanos hay un consenso sobre la posibilidad de derechos absolutos. De hecho, podría decir que la regla general es que el consenso es que los derechos son relativos y solo algunas minorías creemos que puede existir algún tipo de derecho absoluto, con todo lo cuestionable que pueda ser esto filosóficamente, ¿vale? Porque hay que sostener dogmáticamente por qué el derecho es absoluto. Si no logro sostener dogmáticamente que el derecho es absoluto, pues válidamente va a venir la teoría relativa y me va a decir tu derecho es relativo y se acabó. ¿Bien hasta aquí? Gracias, Mari Carmen, por compartir. ¿Seguimos o hay alguna duda? ¿No? ¿Seguimos? Perfecto. Ahora bien, ¿qué más tenemos en cuanto a la ponderación? Que se da entre normas sustantivas, entre principios y derechos, de la misma jerarquía normativa. Tercero, que las tensiones que se dan entre los principios se resuelven en los casos en concreto. Ojo, Cindy, nunca la ponderación se va a realizar en abstracto. Nunca. Por eso es que si yo te pregunto, Cindy, ¿qué prevalece, la igualdad o la dignidad? ¿Me lo podría responder así en abstracto? Pues no, porque hay que analizar las premisas del caso en concreto para resolver. Fíjense, les pongo un ejemplo, que a lo mejor lo conocen. La Suprema Corte en el año 2020 tuvo que resolver un tema sobre una persona que tenía tatuada una suástica. ¿Conocen este caso en concreto? Dice Juan que sí. Bueno, se los platico brevemente. Es una persona que acudió a un centro de trabajo precisamente para una oferta, se postuló y cuando llega a hacer eh, la entrevista y los demás exámenes para acceder a esa oportunidad laboral, le dicen, no es posible que accedas. ¿Por qué? Porque tienes tatuada una suástica en un lugar visible. ¿Y qué crees? Este centro de trabajo pertenece a una comunidad judía. Entonces no te podemos contratar.
La persona acudió a la instancia judicial para reclamar un acto discriminatorio. Dice, está violando mi principio de igualdad porque me están discriminando en razón del tatuaje que yo tengo, ¿vale? El asunto escala y llega hasta la Suprema Corte. Y entonces la Suprema Corte se enfrenta a un caso que va a hacer que cambie toda su línea jurisprudencial respecto de los tatuajes. ¿Cuál era la constante de la Suprema Corte? Que a ninguna persona se le podía discriminar con motivo de un tatuaje. Ese era el discurso, fíjense, el discurso judicial de la Suprema Corte. Porque todos los casos que hasta ese momento habían arribado, se habían inclinado por la prevalencia del principio de igualdad y no discriminación frente a otro tipo de principios. Pero en este caso tenía que resolver una colisión entre la dignidad y la igualdad. La dignidad de la comunidad judía, de todo lo que sufrió durante la Segunda Guerra Mundial y determinar si la suástica era un símbolo que pudiera generar un detrimento, una violación en el principio de dignidad humana, y por otro lado el principio de igualdad y no discriminación respecto de un tatuaje que tenía una persona en un lugar visible. ¿Qué resuelve la Suprema Corte? Se inclina por el principio de dignidad humana. Y en ese caso le dice a la persona, sí, está bien, no te pueden discriminar en razón de un tatuaje, pero en este caso en concreto, prevalece la dignidad porque tiene un peso específico mayor que la igualdad. ¿Es válido que no te den la oferta de trabajo? Sí, porque la suástica representa un símbolo que durante mucho tiempo generó una violación a la dignidad de la comunidad judía. Vean, la Corte le da un giro de 180 grados a toda su jurisprudencia sobre el principio de igualdad y los tatuajes. ¿Y por qué lo hace? Porque no hay una vinculación al precedente. Llegó un caso diferente, José Manuel, un caso diverso, en el que la Corte nunca se había enfrentado a ese tipo de colisión, dignidad-igualdad, y tuvo que decantarse por la dignidad, estableciendo que en ese caso debía prevalecer frente a la igualdad y no discriminación por el tema de tatuajes. Pero puede llegar otro caso después, Emanuel, con otras premisas diferentes y la Corte lo resuelva de manera diversa, ¿están de acuerdo? Donde la Corte diga, bueno, con este caso, con estas premisas, prevalece la igualdad, porque es diverso el contexto que se me está planteando. ¿Eso es válido? Sí, también es válido. Y también es una de las principales, críticas a la ponderación, que al no vincular al precedente, pues cada caso va a resolver de manera diversa la prevalencia de un derecho sobre otro. ¿Es indebido esto o no? Pues habrá que discutirlo filosóficamente, ¿no? Lo que nos lleva a pensar todo esto es que la ponderación es una metodología, porque es una metodología, que sí resuelve las tensiones entre principios, pero que tiene muchos aspectos criticables o reflexivos, porque tampoco la ponderación es la panacea, ¿eh? Hay muchos casos de discrecionalidad judicial y altos grados de subjetividad en la ponderación, porque desde luego influye el perfil del juzgador, porque desde luego influye también las preferencias interpretativas de las y los jueces. Y eso pues aumenta el grado de subjetividad, sí. Lo que deben de buscarse en esos ejercicios de ponderación es que la sentencia esté debidamente argumentada para que bajen los índices de discrecionalidad y entonces podamos decir la jueza, el juez resolvió objetivamente. ¿Vale? Y vamos a ver algunos ejemplos al respecto. ¿Bien hasta aquí o hay alguna duda? No, bueno, la fórmula del peso que nos dice del profesor Robert Alexi, que lo que se analizan son tres premisas, fíjense, es una fórmula aritmética. No estoy diciendo que la deban utilizar en las decisiones judiciales. No vincula esta fórmula, es algo que pensó el profesor Robert Alexi para tratar de quitarle la subjetividad a la ponderación. No lo logró, desde luego, porque el hecho de que se asignen números al peso de los derechos no aumenta el grado de objetividad. ¿Están de acuerdo? O sea, el hecho de que el juez diga, le doy 4 a la dignidad y 2 a la igualdad, por ese simple hecho, ¿ya objetivizó su sentencia? Pues no. Tendría que explicar las razones del por qué asignó esa calificación numérica. Entonces, creo que Robert Alexi no termina de satisfacer el tema
de que la fórmula del peso aumente la objetividad del tema. Pero bueno, es un planteamiento que es ese y hay que conocerlo para poderlo discutir. ¿Qué es lo que propone Robert Alexy? Que hay tres premisas que hay que analizar. El peso en abstracto, como yo le pregunté a Cindy. Cindy, en abstracto, ¿qué prevalece? ¿Prevalece el libre desarrollo de la personalidad o prevalece el principio de igualdad? Uf, Cindy me va a decir, qué complejo, ¿no? Qué complejo que yo en abstracto, en una decisión judicial, tenga que preferir uno de los dos principios, pero así lo tiene que hacer. Obviamente va a tener que justificar su decisión, con todas las complicaciones que tiene el grado de justificación, porque hablamos de racionalidad judicial. Para que Cindy me diga, en este caso prevaleció la libertad de expresión, me tiene que justificar por qué, democráticamente. Y totalmente subjetivo, ¿no, profesor? Totalmente. Esa es la primer crítica, ¿no? El grado de subjetividad. Incluso, ojo, en el test de proporcionalidad también hay un alto grado de subjetividad. Alto grado. Fíjense en qué grada. En la grada de la necesidad. ¿Por qué hay un alto grado de subjetividad? Solo piensa esto, Cindy. El legislador, en un debate democrático que a veces tarda semanas, decide construir la restricción y dice, bueno, la posibilidad de la restricción se da bajo este supuesto, ¿no? Les pongo un ejemplo. Se restringe en este caso el uso lúdico y recreativo de la cannabis porque afecta a la salud y genera una restricción absoluta. Así la pensó el legislador. Incluso habrá que ir al debate del por qué se estableció esta restricción absoluta, ¿están de acuerdo? Porque el legislador a lo mejor analizó la teoría científica y dijo, sí, el consumir cannabis afecta gravemente la salud. Entonces pensó en esa restricción, ¿vale? Cuando la Suprema Corte analizó esa restricción a través del test y llega a la grada de la necesidad, dice, pues hay medidas alternativas. No se tiene por qué restringir absolutamente el derecho, porque hay otras posibilidades, como cuál es Suprema Corte, como establecer una restricción de edad o una restricción de control por parte del Estado o una restricción de espacios públicos o una restricción de venta y producción concesionada, etcétera. Algún otro tipo de restricción menos lesiva al libre desarrollo de la personalidad. Cuando se hace este ejercicio es sumamente subjetivo, sumamente, porque ¿cómo establecer que la restricción es más válida de la concesión por parte del Estado que la restricción absoluta de que nadie consuma cannabis? ¿Cómo? ¿Cómo un juez lo puede hacer? ¿Cómo un juez puede decirle a un órgano legislativo integrado por 500 personas que la restricción que pensó no es debida porque hay otras salidas alternativas? ¿Es subjetivo esto? Pues sí. Desde luego que el grado de subjetividad va a bajar en la medida en que objetivice la decisión. En cuanto más argumentos dé para decir, es que estas salidas lesionan menos el derecho, protegen de igual manera la salud y entonces garantizan un sano equilibrio entre los principios, entre el libre desarrollo y entre el derecho a la salud. Ahí es cuando hay que encontrar el punto medio de la justificación de la decisión judicial, con todos los vesquicios de subjetividad que puedan presentarse. Asumo el riesgo. Cuando utilizo la ponderación o la proporcionalidad, asumo el riesgo de que la decisión sea debatible y que incluso en una impugnación, pues me cambie en el sentido de la decisión, ¿no? Al final de cuentas es una opinión judicial, una opinión jurídica, y no es que esté mal. Si yo resolví algo en primera instancia y después una sala regional o la sala superior resuelven algo distinto, no quiere decir que lo que yo haya resuelto esté mal. Simplemente que tuvieron otra opinión jurídica diferente, ¿no? Y a eso nos vamos a enfrentar en el quehacer judicial. Por eso no hay que frustrarnos frente a esto. Yo he dialogado con secretarios de tribunales electorales y me dicen, es que a veces es muy frustrante que tú resuelves algo y la sala superior cambia de criterio y dice otra cosa. Claro, puede pasar. Desde luego va a pasar, pero eso no tiene por qué frustrarnos porque es propio de la dinámica del derecho y de una opinión jurídica diversa, ¿no? La otra vez escuchábamos al profesor Carlos Bernal Pulido en la Escuela Judicial y él decía algo, ¿se puede modificar una sentencia a través de un estándar que se crea en un caso en concreto posterior? Oh, qué complicada pregunta, ¿no?
Fíjate, Cindy hoy resuelve, prevalece la paridad versus, por ejemplo, el principio de autoorganización de los partidos políticos. Dice, bueno, sí, partidos políticos, tú puedes autoorganizarte y demás, pero siempre y cuando respetes la paridad. Y aquí no la respetaste, porque candidateaste mujeres en lugares donde sabías que ibas a perder. Entonces no estás materializando el principio de paridad realmente. Lo que estás haciendo es un acto ficticio para garantizar la paridad, que en realidad no lo hace. Y entonces Cindy dice, bueno, en este caso prevalece la paridad versus la autoorganización. Y después el asunto escala a la sala superior, y la sala superior, con un nuevo criterio que no existía cuando Cindy resolvió el caso, dice, no, Cindy, discúlpame. En este caso prevalece la autoorganización de los partidos versus la paridad. Y Cindy dice, bueno, pero yo cómo iba a resolver eso si el criterio no existía de manera previa. Carlos Bernal Pulido dice, es válido crear el criterio, pero no modificar la decisión. Esa decisión tiene que quedar como estaba. Y se crea el estándar para los futuros casos. Ojo, algo muy interesante, ¿están de acuerdo? A partir de ese momento y a los casos futuros sí cambió el estándar, pero para el caso que estás resolviendo no puedes modificar el estándar porque tenías un criterio diferente, ¿no? Adelante, Cindy. Perdonad para decir que precisamente estas sentencias son las interesantes para la evolución del derecho, para la progresividad, para el decir que el derecho electoral ha sido punta de lanza en este tema de derechos humanos, porque pone a prueba al litigante o a la parte promovente al momento de crear un planteamiento al órgano jurisdiccional, porque ahí precisamente se pone a prueba que no nada más es un mero aplicador de la norma o un operador, sino que realmente es un creador del derecho, y también activa el pensamiento crítico y también da mucha pauta para la academia, para quienes analizan todo esto. O sea, es ahora sí que pues material bien interesante para hacerlo, ¿no? O sea, cuando estás en un tribunal y precisamente tienes que crear un proyecto de sentencia de esta naturaleza, te pones a prueba a ti mismo, tienes que traer todos tus conocimientos, lo que sea el pensamiento crítico, y aunque haya ese riesgo de ser revocado o modificado, pero de cualquier manera, o sea, hace crecer a todo el sistema jurídico, electoral, ¿no? Yo creo que eso precisamente es lo que se necesita, esos replanteamientos, ese revalorar, o sea, creo que son precisamente los asuntos y las sentencias que hacen que todo esto evolucione y que crezcamos como profesionistas, ¿no? Y como personas. O sea, creo que son de los asuntos más interesantes, y por eso es importante tener las bases que usted nos da para poder hacer de una manera correcta y contar con todas las herramientas, tanto para crear como para luego cuestionar, criticar o revocar, ¿no? O sea, creo que son asuntos más interesantes. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Incluso son asuntos que cambian paradigmas, ¿no? Les pongo un ejemplo, ahorita te doy la palabra, Alfonso. La línea jurisprudencial de la Sala Superior había dicho que, por ejemplo, los actos parlamentarios no eran susceptibles de control judicial durante mucho tiempo, incluso desde la anterior desde la primera integración se había venido sosteniendo esto. Este año, la Sala Superior cambia el criterio a partir de una sentencia de la Suprema Corte, y cambia el criterio y establece que los actos parlamentarios, bajo ciertos supuestos, analizados casos en concreto, sí son susceptibles de control judicial, porque el principio de inviolabilidad parlamentaria no es absoluto. Como cualquier otro principio constitucional, encuentra límites o restricciones. Entonces, ¿es válido esto también de los cambios de precedentes? Sí, pero ¿cuándo ocupar el cambio de precedente? Eso también es complicado de visualizar, ¿no? Y si el cambio de precedente se puede aplicar para ese caso o para los casos a futuro. Es un tema bastante complejo de teoría judicial o de teoría jurisdiccional. ¿En qué momento el cambio de precedente va a repercutir en la decisión judicial? Es algo que lo vemos constantemente, propio de la evolución del derecho, del contexto, de cómo se va dinamizando. No es impropio de la jurisdicción electoral. La jurisdicción electoral ha sido gran partícipe de estos cambios de precedentes, incluso que le han servido a la Suprema Corte de fundamento para cambiar de criterio, en los actos en materia electoral. Ahí estableció un cambio de precedente de la Suprema Corte. ¿Qué se entiende por acto en materia electoral? No solamente los que emiten las autoridades en esa materia,
sino cualquier tipo de acto que puede repercutir en el tema de lo electoral o de los derechos político-electorales. Una sentencia de sala superior ayudó a cambiar de criterio a la Suprema Corte. Eso es parte de la dinámica del derecho. Entonces, sí, esas sentencias son las que cambian paradigmas y en muchas ocasiones nos ayudan a visualizar de manera diferente el derecho, ¿no? Evolutivamente. Adelante, Alfonso. Tienes tu micrófono apagado. ¿No lo puedes encender? Lo traigo encendido. Listo, ahora sí. ¿Ya? Ok. Más que pregunta, es un comentario. De ahí la necesidad, yo considero, de generar lazos de más vinculación entre los tribunales electorales del Estado y los tribunales federales. La verdad es que están así. O sea, es impresionante la diferencia que hay en los criterios, en la aplicación de estos temas, en la solución de los verdaderos conflictos, y tal pareciera, hablo de lo que me consta, hablo Puebla, lo demás no me voy a meter para no hablar de lo que no sé. Pareciera ser que los tribunales electorales se han quedado rezagados en el conocimiento y están resolviendo pues, lo que vulgarmente decimos como papita, lo que nada tiene discusión, pero las grandes sentencias de un proceso electoral, por ejemplo, terminan resolviéndose en los tribunales federales y en sentido contrario a lo que están resolviendo los estatales. Entonces, el comentario va en el sentido de la necesidad de generar ese vínculo que permita compartir conocimiento, por decirlo de algún modo, y generar una estructura que sí les descargue trabajo al Tribunal Federal, porque pareciera ser que el filtro, sobre todo en los temas de estudio, no está siendo positivo. Gracias. Claro, el tema de la cooperatividad existe, ¿eh? Sí existe constantemente. Me parece que es un grado más, un tema más de profesionalización. Tal vez habrá que generar más foros de discusión sobre precedentes, sobre criterios relevantes, etcétera, porque la cooperación existe. Por ejemplo, la Sala Superior está en constante cooperación con los tribunales electorales locales. Tal vez faltaría un sistema de carrera, por ejemplo, para las y los secretarios, que son los que al final hacen las sentencias, ¿no? Y entonces un sistema de carrera, de profesionalización, coadyuvaría mucho para fortalecer esa función judicial. Para decir, mire, el secretario es lo más profesional posible, conoce los temas, es experto en la materia electoral, en el tema de tutela de los derechos, es experto en jurisdicción electoral y entonces obtendríamos mayores resultados, ¿no? También entiendo que la carga de trabajo, y no es justificación de los tribunales electorales locales, pues es muy significativa porque es el primer filtro, ¿no?, de acercamiento y en muchas ocasiones, por los tiempos tan cortos que hay para resolver, los tribunales electorales locales pues no se dan a la tarea de puntualizar tan correctamente su línea argumentativa. Ojo, eso no es una justificación para hacerlo de manera incorrecta, ¿no? Yo he visto sentencias muy buenas y he visto sentencias que sí tienen algún tipo de déficit, pero es propio de la profesionalización, ¿no? Tal vez un sistema de carrera le venga bien para profesionalizarnos más todos, ¿no? En conjunto, porque también en la jurisdicción federal existen errores a veces de interpretación o de argumentación, ¿no? No estamos exentos de cometerlos y no somos infalibles tampoco. Entonces, por eso estos foros de discusión son buenos, para que ustedes vean qué sentencias se han emitido y cómo las podemos criticar, porque también va a haber sentencias donde se haya empleado mal el test, donde la sala superior se haya equivocado en la metodología, o donde incluso la línea argumentativa no sea creíble, donde puedas decir, oye, ¿sabes qué? No me convence la sentencia. O sea, por más que la haya emitido la sala superior, me parece que el criterio no es correcto, o no es adecuado, o tiene algún déficit, o se puede cuestionar, etc. Es propio de la labor jurisdiccional el soportar los cuestionamientos o los embates que vienen desde afuera. Y hay que ser críticos, autorreflexivos también, para poder cambiar lo que esté incorrecto y salir a una línea jurisprudencial diferente, ¿no? Daniel y Jesús, adelante. Sí, gracias, Jesús. No, nada más es hacer un comentario para tu opinión, porque en efecto, tú tocas un tema en donde Sala Superior dice sí somos competentes para actos legislativos, actos parlamentarios, y creo que eso viene y detona de Movimiento Ciudadano cuando lo dejan fuera de
de las sesiones extraordinarias del Congreso en Cámara de Diputados. De ahí, creo que de ahí viene, ¿no?, la integración hacia la comisión permanente en Cámara de Diputados. Pero apenas, bueno, y ahí faltaría ver la iniciativa del Congreso donde dice que pues ellos no son parte de las decisiones jurisdiccionales de Sala Superior. Y creo que de ahí pudiera ser que este viernes Sala Monterrey, sí, creo que sí fue Sala Monterrey o Toluca, sacan una resolución donde dicen que establecen que no son competentes o que no se puede conocer de la violencia política contra la mujer en razón de género en un tema legislativo, en un tema parlamentario. Entonces, pues ya tenemos dos decisiones diferentes del Tribunal Electoral en cada una de las salas. Entonces, ahí qué pasa, cómo va a resolver o cómo puede resolver en un tema en un test de igualdad o un test de proporcionalidad o un test de ponderación, que son tres tests diferentes y con efectos creo que diferentes. Entonces, nada más para conocer tu opinión ahí sobre estos dos criterios que ya tiene divergentes el tribunal, ¿cómo crees tú que puede estar actuando el tribunal? Gracias. Fíjate, es una pregunta complicada, Daniel, porque la Sala Superior, cuando analiza este cambio de precedentes, que es un juicio electoral 81 del 2022, un sub-JE, establece que sí, los actos parlamentarios son susceptibles de control judicial, pero atendiendo al caso en concreto, así lo dice. O sea, no es que todos los actos ya, por el simple hecho de que emanen del Parlamento y puedan lesionar un derecho, vayan a ser susceptibles de control judicial. Habrá que analizar cuáles sí y cuáles no. Y es propio de la discrecionalidad que le da a los órganos electorales, ¿no? Ustedes analicen el caso y vean si en ese caso en concreto es susceptible de control judicial el acto del Parlamento o no lo es. Entonces, ya nos encontramos con un primer problema interpretativo, ¿no? El hecho de que yo le dé discrecionalidad a los demás órganos quiere decir que ellos pueden optar por definir si controlan judicialmente el acto o no lo controlan. ¿Vale? Y esto no es inválido, no es incompatible con el criterio de la Sala Superior. Ahora, habrá que revisar el criterio, eso sí. ¿Cómo lo abordó la Sala Regional para ver si fue correcto el abordaje de que no era susceptible de control? Y entonces en una revisión determinar lo propio, determinar lo conducente. Pero la apertura se dio. O sea, es una llave al final de cuentas, donde cada órgano jurisdiccional cuando analice el caso va a definir si sí o no. Si hay una regla, por así decirlo. Y la regla es que si el acto parlamentario vulnera el contenido de un derecho político electoral, es susceptible de revisión. Cualquier tipo de derecho. Bueno, no solo derecho político electoral, porque puede lesionar un derecho democrático, como la libertad de expresión, como la libre manifestación, como la difusión de ideas, como la oposición a datos personales, etc. Si viola un derecho democrático y el acto parlamentario es arbitrario, es susceptible de control judicial. Esa es la línea jurisprudencial que emitió, el criterio interpretativo que emitió la Sala Superior. Y a partir de ahí lo tienen que recoger todos los tribunales e ir caso por caso analizando. Y creo que es correcto, fíjate, porque si la Sala Superior hubiera dicho todos los actos del Parlamento son susceptibles de control judicial, ¡puf! Esto se vuelve un caos, ¿están de acuerdo? Porque entonces todos iban a ir a cuestionar cualquier tipo de acto del Parlamento y no todos los actos son susceptibles. Pensemos que se da un acto en un debate cotidiano, como el que se dio en el tema Martí Batres, ¿lo recuerdan? Martí Batres contra Ricardo Monreal, donde Ricardo Monreal lo bloquea para que no pueda ser presidente de la mesa directiva, y luego Martí Batres va a la Comisión de Honor y Justicia de Morena, y Morena le da la razón y le impone una sanción a Ricardo Monreal, y luego Ricardo Monreal viene a la justicia electoral y la justicia electoral le da la razón a Ricardo Monreal, bajo el supuesto de que ese acto en específico no era susceptible de control judicial, porque fue un debate tal cual, una libre manifestación, donde pues Ricardo Monreal exteriorizó su opinión de que no era su deseo que Martí Batres fuera el presidente de la mesa directiva.
y convenció a los legisladores y los legisladores votaron porque no fuera. Ahora yo les preguntaría, con el criterio que existe actualmente, ¿creen que ese acto sea susceptible de control judicial? Yo lo vería en la línea delgadita, sobre si sí, sobre si no. Porque tal cual vulnerando un derecho de Martí Batres, no existe el derecho de presidir la mesa directiva. Es una posibilidad. No, si tú obtienes los votos, los vas a presidir, pero no podemos reconocer un derecho, porque el derecho es indisponible. Si decimos, existe el derecho de Martí Batres a dirigir la mesa directiva, es que en algún momento lo va a poder hacer. Y eso no es cierto. Si reúne la posibilidad, los requisitos para, lo va a lograr, y si no, pues no, y no por ello se le vulnera un derecho. Entonces, habrá que ver sobre esa misma línea delgadita si el acto sí es susceptible de control o no lo es. Entonces, volvemos a la misma línea de discusión. Es discrecional el tema de la revisión de los actos parlamentarios. No todos van a ser revisables. Y así lo dice la Sala Superior, no todos. Caso por caso habrá unos que sí y habrá otros que no. Pero es rica la discusión, ¿no? O sea, sobre todo es rica cuando se cambia un precedente, porque te da para reflexionar en qué casos sí y en qué casos no. Tú como juez puedes decidir libremente, discrecionalmente, si desde tu perspectiva ese acto no es susceptible de control. Bueno, te atienes a la revisión, como decía Cindy, bueno, me lo van a impugnar. Y si en la impugnación me dicen que si era revisable, pues me tengo que atener a la opinión que emite el superior, el órgano superior. Es propio de la dinámica recursiva también. En México tenemos un sistema de medios de impugnación recurrente, ¿no? Que va por etapas o por estadías. Entonces, la mayoría de las decisiones son revisables, excepto las de la Sala Superior. Entonces, tenemos que atenernos a eso, a la posibilidad de que haya una revisión del acto vía control judicial. ¿Sí? Por ahí hay un texto que también les puedo mandar por correo electrónico. Les voy a dejar al final mi correo sobre este tema de los actos parlamentarios, porque es un tema poco explorado en América Latina, ¿eh? De hecho, México es de los primeros países que se anima al tema de la revisión de los actos parlamentarios. Y de ahí se han dado muchas sentencias. Por ejemplo, Tribunal Constitucional contra Perú. Así pasó. El Parlamento dijo, destituye a todos los miembros del Tribunal Constitucional. Y el acto no era susceptible de revisión. ¿Quién lo va a analizar? Pues nadie. En un acto que emitió el Parlamento bajo el principio de inviolabilidad. Yo quiero hoy destituir a todos los miembros del Tribunal Constitucional, lo puedo hacer, y los destituyó. Y el asunto llega a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana dice, no, no es posible. O sea, no es racional lo que hiciste, no garantizaste debido proceso, no garantizaste derecho de audiencia, y aparte el hecho de que tengas el principio de inviolabilidad parlamentaria no quiere decir que puedas hacer lo que quieras. Hay límites a ese principio, y uno de ellos es actuar con racionalidad sin generar actos arbitrarios, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos de que se pueden revisar en América Latina. Jesús, adelante. Gracias, maestro Ángel. Otro tema que sería también interesante comentar respecto de esta ponderación es precisamente el tema del principio de paridad versus el principio de igualdad al tratar de que los grupos de la comunidad LGBTIQ+, sobre todo las personas no binarias, entran en competencia, porque ha sido criterio ya de la Sala Superior definido que otro grupo en situación de vulnerabilidad no puede disminuir los derechos de la mujer como principio de paridad. Sin embargo, a mí en lo personal no me parece ese criterio, y quisiera conocer su punto de vista, porque cuando decimos personas no binarias, en materia electoral automáticamente queremos ver cuerpos de varones, cuando también hay cuerpos con capacidad de gestar que no quieren ser reconocidas como mujeres, pero al mismo tiempo esta determinación absolutista, esta interpretación del derecho absoluto las está haciendo a un lado, las está invisibilizando a estas personas no binarias para entrar en los espacios. Y bueno, quisiera saber cuál es su punto de vista desde esta destrucción o deconstrucción del sistema binario en materia político-electoral. Fíjate, ¿qué tema más complejo? Sobre todo porque yo aseveré algo al inicio de esta sesión, que el hecho de que se ejerzan juicios de ponderación no da por hecho el crear una regla general. De hecho, Robert Alexia así lo determina. Cuando haces ejercicios de ponderación son reglas en concreto, para ese caso nada más.
Es decir, que puede llegar otro caso con otro planteamiento donde lo resuelvas de manera diferente. Entonces, en la ponderación no se pueden crear reglas generales. Es un error interpretativo esto. O sea, la sala superior no puede decir, en todos estos casos prevalece la paridad. Es incorrecto que lo diga o lo sostenga así. Porque va a llegar otro caso en donde le tenga que dar revés a la paridad por la igualdad. Y no va a ser indebido. Porque es propio de las circunstancias del análisis del caso en concreto. Eso es un reto en la ponderación. Determinar que va a haber casos donde me voy a tener que alejar del precedente que tengo y resolver de una manera diferente. Porque no hay una vinculación per se al presente. No existe. De hecho, el Tribunal Constitucional Español lo ha dicho. Cuando se hacen ejercicios de ponderación, no existe la vinculación al precedente. No existe. O sea, te llega otro caso y sí puedes decir, bueno, en un caso previo resolví esto y las premisas fueron esto, pero en este caso las circunstancias específicas son diferentes. Fíjate, te pongo un ejemplo. Hay algunos errores interpretativos al respecto, pero Sala Superior ha dicho que el principio de paridad establece la regla de la alternancia, ¿correcto? Ojo, la alternancia desde mi perspectiva no es una regla, es un principio. Porque si yo establezco que la alternancia es una regla, ¿cuál es la característica de las reglas? Yo lo dije en la primera sesión. ¿Se cumplen o no se cumplen? ¿Están de acuerdo? Y si yo quiero incorporar una excepción, tiene que ser una excepción construida de manera normativa previamente. ¿Qué quiere decir? Que si hoy la lista la encabezó una mujer, para el siguiente proceso la tiene que encabezar un hombre. ¿Están de acuerdo? Si establecemos que la alternancia es una regla. No la podemos optimizar, ¿eh? Las reglas no se optimizan. Las reglas se cumplen o no se cumplen. Hoy fue mujer, mañana es hombre. Hoy fue hombre, mañana es mujer. Así tiene que ser la regla de la alternancia. Entonces, para mí la alternancia no la podemos visualizar como una regla, sino que es un principio donde se va a poder optimizar de que si hoy es mujer, mañana vuelve a ser mujer, porque estoy garantizando el principio de paridad y de igualdad. Y no es indebido. Pero si la construyo, Alfonso, como regla y asevero ese criterio, sí es indebido, porque estoy haciendo una interpretación equivocada de la regla. Entonces, lo que dice Jesús es correcto. Si la Sala Superior asevera que el principio de igualdad de algunas minorías, como las personas no binarias, tiene que ceder frente al principio de paridad de las mujeres, en todos los casos, el ejercicio interpretativo es incorrecto. No es cierto que siempre tenga que ser así. E incluso la Sala Superior lo ha dicho en algunos otros precedentes que son vinculantes, que están relacionados. Por ejemplo, autoorganización de los partidos versus paridad y principio de igualdad. La Sala Superior ha dicho, no se tiene que desconocer el principio de autoorganización de los partidos políticos. Solamente que como mandato de optimización, cuando se enfrenta a la paridad, pues desde luego que va a venir una limitación al principio de autoorganización. Pero en todos los casos, en concreto, tengo que analizar cuándo sí cede el principio de autoorganización y cuándo no. En todos los casos, incluso en la integración de listas para regidores, para síndicos, tiene que visualizarse el mismo criterio, autoorganización versus paridad, igualdad. Y tengo que racionalizar el criterio a través del caso en concreto. Entonces, ojo Jesús, cuando se utiliza la ponderación, se crean reglas en concreto, no reglas generales impersonales abstractas. Es una regla para ese caso. Que sí puede subsistir en el siguiente, sí. Pero que puede llegar un momento en el que esa regla sea desplazada para crear otra, también. Eso es propio de la dinámica de los principios y la colisión. Que las reglas son mutativas dependiendo de las circunstancias de los casos. Incluso la Sala Superior lo ha hecho. En algunos casos se ha inclinado por la libertad de expresión y en otros casos se ha inclinado por el tema de la protección al interés superior. Porque cada caso tiene premisas diferentes. Y eso es lo bonito del constitucionalismo de hoy, ¿no? El poder establecer que cuando entran en colisión los principios, pues voy a tener la libertad de, en ese caso, resolver cuál prevalece, a pesar de que exista una línea jurisprudencial previa. Ojo, eso no es desconocimiento a la línea jurisprudencial, ¿eh? No la estoy desconociendo, está ahí.
Solamente que en este caso me tuve que inclinar por otra posibilidad argumentativa, porque las premisas eran diversas. Entonces no podía sostener el mismo criterio para un caso diferente. ¿Coinciden? Es un tema bastante complejo que resuelven los tribunales actualmente. Lean una sentencia que es Roe versus Wade de la Corte Suprema de Estados Unidos para que vean qué tan complejo a veces es el tema de la ponderación. A partir de ahí, Ronald Dworkin hace una crítica a la lectura moral de la Constitución norteamericana. Dice, bueno, es que es muy complejo el tema de los principios, por eso es que los jueces hoy por hoy no solo deben de ser abogados o abogadas, tienen que ser filósofos, porque muchos de los casos de los principios son de filosofía o de dogmática de los derechos, de conocer cómo se estructura el derecho, cuál es su contenido, cuáles son sus posibles límites, etcétera. Y eso no es una cuestión solamente jurídica. Es más, es una cuestión más filosófica que jurídica. Y de ahí Dworkin empieza a generar un debate sobre si los jueces tienen que ser filósofos o no. Desde mi perspectiva, sí. Y de ahí viene otro debate, los jueces o la integración de los tribunales solamente tiene que ser por abogadas y abogados o tiene que ser unos tribunales multidisciplinarios. Porque ya no solo se resuelven casos de conflictos entre reglas, ahora se resuelven casos de eutanasia, se resuelven casos de vida digna, se resuelven casos de reproducción asistida, se resuelven casos de consumo de cannabis. Y eso un abogado lo puede resolver tal cual. Muy complicado, ¿no? Entonces hay la propuesta de que los tribunales se vuelvan multidisciplinarios, o por lo menos que se acerquen a los campos de la multidisciplinariedad, donde haya expertos de peritos que, a ver, traigan al perito fulanito de tal, porque este caso es de reproducción asistida y yo soy abogado, no soy doctor. Entonces me tengo que apoyar en un peritaje de un experto o en un dictamen de un experto que me diga cómo debo de analizar el caso en concreto. Y eso no es incorrecto. De hecho, esa es la dinámica la que hay que buscar por los casos que llegan actualmente a los tribunales, ¿no? ¿Sí respondí las preguntas o algún comentario adicional? ¿No? Cindy, que levantaste tu mano. No, precisamente eso, que se podía echar mano de la opinión de los expertos. O sea, dentro de los expedientes se pueden solicitar dictámenes, se pueden solicitar estadísticas, se pueden solicitar N cantidad de información. Incluso acá, por ejemplo, en el Tribunal de Aguascalientes una vez tuvimos un asunto de implementación de cuotas arcoíris y se llevó a cabo un webinar con especialistas en temas de género desde el punto de vista médico, psicológico, sociológico, que como bien usted decía, a veces la carga de trabajo pues hace complejo el estar haciendo, porque ese asunto pues derivó en múltiples requerimientos, que si podían unos, que si no podían, o sea, es complejo, pero o sea, sí es posible allegarse de cualquier tipo de información pues, para poderlo resolver. Digo, porque se me hace un poquito complicado que un tribunal se pueda conformar con diferentes disciplinas o con diferentes perfiles, como caso diferente, por ejemplo, en los soples, que a lo mejor no todo el tema es jurídico, no todo el tema es jurisdiccional, pero sí hay maneras de allegarse a la información. Muchas veces es cuestión de voluntad, de querer hacer cosas y de tiempo, ¿verdad? Definitivamente, ese es cuanto. Pero fíjate, uno de los tribunales más exitosos en el mundo, el Tribunal Federal Constitucional Alemán, es multidisciplinario. Y es uno de los tribunales más exitosos, que tiene los criterios más consistentes, más objetivos, más progresistas. Y no todos son abogados. Hay filósofos, hay sociólogos, hay politólogos. Y es un tribunal realmente exitoso, ¿no? O sea, creo que estamos muy hechos a la idea del formalismo de que los tribunales tienen que estar compuestos por abogados. O sea, si no eres abogado o abogada, no puedes incluirte en un tribunal. No sé, habrá que repensarlo, ¿no? Así como repensamos el positivismo en su momento, ahora habrá que repensar la composición de los tribunales. Obviamente que tienen que llegar expertos, ¿no? No hay que llegar a aprender a ese tipo de tribunales. Tiene que llegar alguien que tenga un perfil adecuado, experto, para decir, va a llegar a contribuir a la jurisdicción. Pero es un tema que está en discusión actualmente, sobre la integración multidisciplinaria. Y sí, las pruebas para mejor proveer, ¿no? Que lo ha dicho Sala Superior, el hecho de que se tengan pruebas para mejor proveer no viola el principio de igualdad. O sea, se traen precisamente para satisfacer las pretensiones de las partes, para darle una respuesta más acertada a lo que se está buscando. Entonces, de acuerdo, esas pruebas para mejor proveer son las que en muchas ocasiones te dan el quick, la llave para resolver el caso. Adelante, Alfonso.
y continuamos. Sí, maestro. Y también va en relación todo esto que me queda claro que es muy, muy importante todo lo que ha señalado. A veces también ante la falta de claridad en las legislaciones. De ahí nace todo. En el pasado proceso 2021, en el Consejo General, tuvimos un debate fuerte, acalorado, rudo, por el tema de la representación plurinominal y la alternancia. Toda vez que la legislación decía y estableció por primera vez en Puebla la alternancia, pero no señaló con qué empezabas, es decir, con qué género. El Consejo General, sobre todo las consejeras mujeres, querían imponer en el acuerdo respectivo que todos los partidos teníamos que iniciar con mujeres. Y evidentemente todos los partidos nos fuimos encima, nos fuimos a la yugular. Lo complejo fue la discusión, y ahí viene el comentario, en que de los 7 consejeros y consejeras electorales, solo uno es abogado. Los demás, psicólogos, economistas, administradores, vaya, de todo. Entonces, a veces es difícil construir. Tuvimos cerca de 3 mesas de 8 horas, 7 horas y 6 horas, o sea, pasamos 3 días prácticamente y llegamos a la conclusión de que, como el legislador no lo dijo, el partido libremente podría decidir con qué género empezaba y que la alternancia tendría que empezar a partir del siguiente proceso. Y así fue como quedó. La verdad es que se solucionó en lo político electoral en el OPLE y ya no fue necesario llegar a los tribunales, porque seguramente si nos hubieran impuesto el género mujer, seguramente todos los partidos hubiéramos impugnado. Curioso es que a veces te lanzan al matadero. A mí, por ejemplo, me lanzaron al matadero y me dicen con todo. O sea, no nos pueden imponer mujer y al final terminamos iniciando con mujer. Pero bueno, así es esto, ¿no? De la Claro, política. porque se empezó a racionalizar ahí el principio de autoorganización de los partidos, ¿no? O sea, estábamos muy a la idea de que los partidos tenían un régimen interno de autoorganización y ellos definían qué perfil de candidatos debían postular. Entonces, cuando viene la reforma del 2014 y el tema de paridad, pues fue todo un desconcierto para los partidos políticos, ¿no? Decir, oye, pues yo me venía autoorganizando, yo definía a quién ponía en el número 1, en el 2, y de repente con el mandato de paridad, pues ahora ya el principio de autoorganización se ve limitado, porque entra en colisión con la paridad y hay casos donde tiene que ceder la autoorganización, y hay casos donde no, así lo ha dicho también la Sala Superior. Va a haber casos donde sí prevalezca la paridad y va a haber casos donde prevalezca la autoorganización, el autogobierno, el derecho a ser votado, por ejemplo, ¿no? Entonces, es complicado el tema, sí, es propio de las colisiones entre principios. Con eso nos vamos a encontrar cotidianamente, con ese grado como de subjetividad que hay cuando se resuelve, pero al final tenemos que buscar un resultado asertivo para garantizar los principios, ¿no? Hay una frase de Robert Alexi que lo resume. El hecho de que tú prevalezcas, de que hagas prevalecer un principio no quiere decir que al otro lo dejes sin contenido. No es válido esto. O sea, no puedes decir, prevalece la paridad y entonces dejo sin contenido el principio de autoorganización de los partidos. No, tampoco eso es válido. Debes de racionalizar un equilibrio entre todos los principios, que sea sano, que contribuya al ejercicio democrático, donde los partidos también sientan que pueden tomar ciertas decisiones, pero con límites en algunas ocasiones, etcétera. Pero se ha vuelto muy complejo el tema, ¿no? Incluso creo que en la actualidad hay como un recelo de los partidos políticos frente a este tipo de decisiones de la Sala Superior, como que no las aceptan tan correctamente. En algunas ocasiones dicen, no, ¿sabes qué? Oye, te invadiste de más la posibilidad de autogobierno que yo tenía. Y a veces sí queda sabor de boca, pero lo que hay que visualizar, Alfonso, es que hay un bien mayor, un derecho mayor que se está tutelando y que en algún momento pues, tiene que ceder porque así tenía que pasar, porque había que visibilizar a la mujer y que accediera a los cargos de elección popular. Si no, nunca se iba a derrotar ese estigma, siempre iba a estar, en el que la mujer, incluso, no me vas a dejar mentir, los partidos políticos mañosamente proponían a las mujeres en lugares donde iban a perder. Y la Sala Superior se dio cuenta de esto. Dijo, oye, ¿a quién quieres engañar? O sea, tú pones a la mujer en el distrito
de Zacatlán de las Manzanas, donde nunca has ganado, siempre ha ganado el partido de oposición. Entonces, no, o sea, garantizar el principio de paridad implica que pongas a las mujeres en los cargos donde tienen la posibilidad de ganar, no donde a todas luces sabes que van a perder, porque si no, pues no lo estás materializando, es ficticio lo que estás haciendo. Entonces sí, creo que ha habido un conflicto a la fecha en el tema, pero ha sido por tratar de garantizar principios superiores, ¿no? Que en algunas ocasiones nunca se garantizaron. Solo piensa, Alfonso, en que la mujer nunca tuvo la oportunidad de acceder a esos cargos. Y pues sí, de repente como hombre dice, bueno, es que llegan y todos los criterios son para las mujeres, para las mujeres, para las mujeres, o para los grupos en situación de vulnerabilidad. Pues sí, porque nosotros ya tuvimos la oportunidad, ya sacamos provecho de integrar esos cargos. Ahora tienen que venir otros grupos, otros sectores que sean representados y que ahora accedan a esos cargos. Ni modo. Es propio de la dinámica democrática de protección de los derechos. Tenemos que ceder en algo. Nunca va a ser un ganar-ganar, ¿no? En algunas ocasiones nos va a tocar perder y hay que aceptarlos desde esa perspectiva. ¿Sí? Perfecto. Bueno, voy a dedicar la última media hora al test, ¿vale? Para explicarles la metodología, qué principios lo componen y cómo es que actualmente se utiliza en la judicatura electoral, ¿vale? En la justicia electoral. Fíjense, ahí va. El test de proporcionalidad tiene, Sara, 5 subprincipios. 5 subprincipios. En realidad, en el sistema jurídico mexicano, lo ocupamos a la luz de 4 nada más. 4, ¿vale? Que es fin constitucionalmente válido, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. De hecho, así fue como lo pensó Roberta Alexi. Sin embargo, tenemos un principio previo que es formal, que es muy importante. Hay un autor que le recomiendo, Jorge Portocarrero. ¿Por qué se lo recomiendo? 2 razones. 1, es uno de los discípulos más importantes de Robert Alexi, y 2, es latinoamericano. Entonces, es mucho más sencillo entenderle que cuando leemos un autor alemán. Entonces, Jorge Portocarrero establece que hay un principio de el subprincipio de legalidad que establece, fíjense, ojo, esta es una nota distintiva bien importante, que las restricciones a los derechos solamente pueden ser creadas por el legislador democrático. Las restricciones generales a los derechos solamente pueden ser creadas por el legislador democrático. Esto tiene muchas repercusiones. Les pongo un ejemplo. En algunas ocasiones nos hemos enfrentado a disposiciones administrativas que restringen derechos. ¿Sí les han pasado? Es decir, ¿una autoridad administrativa tiene facultades para crear normas? Sí, en muchas ocasiones. Para crear disposiciones administrativas de carácter general, que son abstractas, que son impersonales, etc. Si esa disposición administrativa restringiera un derecho, podríamos decir que per se es inconstitucional, porque la autoridad administrativa no está facultada para restringir derechos, solamente el legislador democrático, de manera general, porque son restricciones destinadas a toda la población o a ciertos grupos en específico, ¿vale? Ciertos grupos en específico. Entonces, la regla general, dice Portocarrero, es que ese legislador, a través de un debate parlamentario donde todas las voces son escuchadas, por virtud de la cual se puede crear una restricción al ejercicio de un derecho. ¿Vale? Ya que superamos la vertiente formal, vamos al primer subprincipio, sustantivo. Ya estamos ahora en el ejercicio sustantivo. Y el primer subprincipio, Juan Antonio, nos dice fin constitucionalmente válido. ¿Y qué es el fin constitucionalmente válido, Roberto? Fíjate, cuando yo analizo, enfoco la cuestión constitucional frente a una restricción, lo primero que tengo que analizar es que esa restricción realmente proteja un derecho o un principio de la Constitución. Porque si la restricción no protege ningún principio, no protege ningún derecho de la Constitución, ¿están de acuerdo en que no persigue ningún fin válido? ¿Sí? Fíjense, es un ejercicio ordenado de prelación. En el momento en el que la medida restrictiva legislativa no supera uno de los subprincipios, es declarada inconstitucional y termina el ejercicio. Ya no tengo que girar las demás gradas. Ya no superó
el subprincipio de fin constitucionalmente válido, declaro la medida inconstitucional y termina el ejercicio argumentativo. ¿Sí? Entonces, primer grado, fin válido. ¿Cómo advertir el fin válido? Me preguntará Alfonso. El fin válido, fíjate Alfonso, es aquel, y trae una lámina, bueno, me regreso tantito, lo explico. Es aquel que establece que realmente la restricción al derecho está buscando garantizar un derecho o un principio en algún grado o en alguna medida, ¿vale? Uso lúdico y recreativo de la cannabis, que es el ejemplo pedagógico más importante en México. ¿Qué se analizó? Ley General de Salud. Restringía de manera absoluta el consumo de la cannabis. Nadie lo podía hacer, ¿están de acuerdo? Y con base en esa restricción generaba una violación, una vulneración al libre desarrollo de la personalidad, que es el que permite precisamente el que yo tenga libertad sobre mi cuerpo. Si yo quiero consumir cannabis, tengo una libertad, una autonomía para poderla consumir, ¿correcto? Fíjate, la pregunta es, a ver, respóndamela alguien. ¿Qué fin constitucionalmente válido buscaba proteger esa restricción? El hecho de que no se pudiera consumir cannabis en territorio nacional bajo ninguna circunstancia, ¿qué derecho o principio constitucional tutelaba o protegía? Podría Derecho ser a la salud, ¿no? la salud pública. Así es, Alfonso, Cindy, la salud. Entonces, ¿la medida en algún grado protege la salud? Sí, supera la primera grada. Sigue el ejercicio, ya superó la primera grada la medida. Vamos a la siguiente. Su principio de idoneidad. También es llamada por la profesora Laura Clérico adecuación técnica. Conexión racional, fíjense, medio, fin. ¿Cómo nos lo preguntamos aquí? ¿Realmente la medida legislativa contribuye a proteger el fin? Es decir, el hecho de que no pueda consumirse cannabis en territorio nacional, ¿realmente contribuye a proteger la salud? Pues me dirá Alfonso y Cindy, pues sí, porque si no te dejan consumir, no te va a causar un daño a la salud. Entonces la medida también es idónea, porque hay una adecuación racional entre el medio y el fin que se pretende proteger. ¿De acuerdo hasta aquí? En alguna medida, dice Robert Alexi, que proteja en alguna medida el fin, que la medida en algún grado garantice el bien que se está tutelando desde el punto de vista constitucional. ¿Lo protege en alguna medida? Palomita. Entonces superó la segunda grada. Vamos a la tercera grada. Recuerden, es un orden de prelación. En el momento en el que no se supera una grada, termina el ejercicio. Necesidad. Fíjense en la necesidad. ¿Qué sucede? Hay algo muy particular en la necesidad. Una vez que definí que hay una adecuación medio-fin en la grada de la idoneidad, lo que tengo que verificar es si no hay medios alternativos igualmente idóneos. Medios alternativos igualmente idóneos. ¿Igualmente idóneos para qué, Roberto? Para proteger la salud y para lesionar en un menor grado el libre desarrollo de la personalidad. Fíjense, la pregunta primero es, ¿la prohibición absoluta de consumir cannabis vulnera gravemente el libre desarrollo de la personalidad? Sí, muy grave, porque es una restricción absoluta. O sea, yo no puedo consumirlo, me están vedando el ejercicio de ese derecho. No lo puedo hacer porque la Ley General de Salud lo proscribe. Es una restricción de carácter absoluto. Es decir, la afectación en mi derecho, Jesús Cadena, de consumir cannabis es grave, ¿están de acuerdo? O muy grave, si así lo quieren ver. Porque deja sin contenido mi derecho al libre desarrollo de la personalidad. Lo vacía de contenido. Entonces, como la afectación es muy grave en mi derecho, Jesús Cadena, de consumir cannabis, tengo que ver si hay medidas alternativas, Cindy. ¿Medidas alternativas para qué? Para proteger de igual manera la salud, pero generar un menor grado de lesión en el libre desarrollo de la personalidad. Y la Suprema Corte en ese caso dice, sí, hay medidas alternativas, como la edad, como la concesión por parte del Estado, como
la restricción de consumir en ciertos lugares públicos, como la restricción del consumo frente a personas adultas mayores con enfermedades crónicas o frente a niños, niñas y adolescentes. Esas son otras medidas alternativas. Fíjate qué nos dice el segundo párrafo, Cristian. ¿Le puedes dar lectura? Donde dice 2. ¿Sí? O José Manuel. José Manuel, ¿nos ayudas? En el 2. Sí pueden meter, sí pueden prender su micro, claro. No, no te escuchamos. ¿Sí me escuchan? Ya te escuchamos. La comparación de medios alternativos con el fin implementado por el legislador democrático, bastando que sean adecuados con el instituido. Perfecto. Fíjate, esta lectura es bastante asertiva. Cindy, Daniel, Jesús. La comparación de medios alternativos, es decir, voy a ir al derecho comparado. ¿Qué posibilidades tengo? ¿La del juez discrecional o la del ejercicio de derecho comparado? ¿Cuál preferirían ustedes? ¿Qué nos dice el juez discrecional? Ponte creativa, Cindy. Tú busca qué medios alternativos puede haber. Pero ojo, si te pones creativa, hay un grado de subjetividad. Cuidado con ponerte demasiada creativa. Porque Cindy puede decir, bueno, pues yo creo que como medida alternativa puede ser que la cannabis se consuma en parques públicos o que la cannabis se consuma con un permiso especial que te dé el Seguro Social o que la cannabis se consuma únicamente a partir de las 7 de la noche, cuando ya la mayoría de la gente está en su casa. Se está poniendo creativa Cindy. ¿Son medidas alternativas? Sí. Solamente que la medida que construyó el legislador no se votó por una sola persona, ¿están de acuerdo? Fueron 500 personas las que analizaron el tema de la medida legislativa. 500 personas en la Cámara de Diputados, 120 en la Cámara de Senadores. Es decir, todo un grupo de legisladores que pensaron la medida, como para que de repente llegue Daniel y diga, no, ¿sabes qué? Pues hay otras medidas alternativas. Por ejemplo, que se consuma a partir de las 10 de la noche en lugares públicos. ¿Es discrecional esto? Sumamente, sumamente subjetivo. Por eso es el grado que se corre. ¿Cuál es por lo que se ha optado? Más que por ponerse creativos, se ha optado por el análisis de derecho comparado, que es mucho más objetivo. ¿Qué quiere decir? Pues voy a otros ordenamientos donde veo cómo se regula el mismo supuesto de consumo de la cannabis. Y entonces, bajo esa dinámica, establezco si hay otra medida igualmente idónea para proteger el fin y que lesione en un menor grado el derecho afectado. Y si existe esa posibilidad, entonces, la medida no supera el examen de necesidad y se declara inconstitucional. Con que no supere una de las gradas. Ojo, Roberto, para que la medida se declare constitucionalmente válida, tiene que superar las 4 gradas. Fin, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. ¿Qué es la proporcionalidad en sentido estricto? Ponderación. ¿Qué voy a ponderar ahí? El fin tutelado versus el derecho afectado. ¿Cuál es el fin tutelado? Me decía Alfonso, la salud pública. ¿Cuál es el derecho afectado? El libre desarrollo de la personalidad. Tengo que ponderar, Cindy. ¿Cuál prevalece? ¿Salud o el libre desarrollo de la personalidad? Pues te avientas el tiro argumentativo para decir, exponer razones de por qué prevalece la salud o por qué prevalece el libre desarrollo de la personalidad. ¿Es discrecional? Sí, sí es discrecional. ¿Sí hay un alto grado de subjetividad en el resultado? Sí. Al final de cuentas, el ejercicio de proporcionalidad así lo es. Es una herramienta que per se no disminuye la subjetividad. Por eso yo les decía, es opcional, ¿eh? Es opcional, Jesús. Si tú estás frente a una medida restrictiva y no decides ocupar el test, no es incorrecta tu decisión, siempre y cuando esté debidamente argumentada. En cambio, si carece de argumentación, entonces sí hay una violación al deber de motivar. Y entonces esa sentencia va a poder ser derrotable. Pero si tú la argumentas perfectamente sin utilizar el test, tu sentencia también es correcta. ¿Vale? Roberto, adelante. Buenos días.
Bueno, contar lo que nos sucedió, creo que en este sentido, acá en enero, cuando se publicó un catálogo de obras públicas para solicitud de visita y para cuestión ciudadana, pues se necesita un apoyo de un porcentaje de firmas de la lista nominal de electores. En ese momento, cuando hubo un incremento de casos de COVID aquí en Yucatán por la cuestión del variante Omicron, entonces estaban en discusión si se aumentaba el plazo para recabar esas firmas. Era un tiempo, como era una obra pública, pues hay plazos para la cuestión de la licitación. Entonces se hizo un estudio y pues, creo que los casos fuertes que había de COVID pues, eran solamente en Mérida y en los demás municipios pues, eran reducidos, inclusive mínimos, y la relación con la población de cada municipio pues era menor, ya no estaba en el 5%. Entonces, bueno, esa propuesta que hubo de un consejero, pues la desecharon por lo mismo. No sé si entra en esta cuestión de la proporcionalidad y la inhabilidad de lo que se está hablando. O sea, entiendo que se amplió el plazo para la licitación, es que se escuchó un poco entrecortado. No, el plazo para solicitar un requisito. Y era ¿El plazo para solicitar cómo? para un plebiscito. Solamente que el hecho que la cuestión del aumento de casos del COVID, de la variante Omicron, eso fue por enero, lo que le estoy comentando. Y también los plazos para la cuestión de cada municipio y también del gobierno de Estado para la cuestión de las licitaciones de obra pública. Entonces, pues. Ok, pero a ver, te pregunto, Roberto, ¿esa ampliación de plazo generaba una restricción a un derecho? O sea, ¿incidía en un derecho? En esa ampliación, pues básicamente era la cuestión de la obra pública, vaya, y del beneficio que cada ciudadano de los municipios iban a tener la obra pública que se iba a parar. Porque cuando se solicita un plebiscito, se para todo, se suspende todo hasta que pase el plazo para solicitar el plebiscito. Una vez que termine el plazo, ya la autoridad puede realizar esa licitación. Entonces, pues, la propuesta era ampliar el plazo por la cuestión del incremento de casos de COVID. Sí, claro. Es que solo tengo la duda si realmente la ampliación genera una restricción. Porque si la ampliación no te restringe ningún derecho, la regla general es que el test de proporcionalidad solo te sirve como metodología cuando la ampliación, en ese caso, pueda restringir un derecho. Ojo, entiendo que la ampliación fue por una autoridad administrativa, ¿no? Exactamente, pero no se llevó a cabo por lo mismo, porque se hizo un estudio de los casos que se habían registrado y se supo que ya estaban a la baja, y dos, que los casos se concentraban en Mérida. De hecho, el 80% eran en Mérida. En el resto de los municipios del estado, pues eran menores los casos, inclusive eran menos del 1% con relación a la lista nominal. Y también aquí en Mérida, pues, también, a pesar de que el 80% de los casos eran acá en Mérida, pues era menor al 2% de la lista nominal, pues, que no decidieron, pues, que no era el plazo. Claro, me parece que ahí no estamos frente a una restricción per se, y entonces no aplicaría como metodología el test. Además de que, ojo, yo les dije, por regla general el test analiza restricciones a derechos configuradas ¿por quién? Por el legislador democrático. Ello impide el ejercicio de creación de restricciones por parte de las autoridades administrativas. Si incluso, fíjate, Roberto, esa ampliación de plazo generara una restricción y fue creada por una autoridad administrativa, sería inconstitucional por el simple hecho del carácter formal. No la creó el legislador. Entonces no superaría ni siquiera la primera grada del test, pero pensando en que eventualmente restringiera un derecho. Me parece que aquí no había restricción a un derecho, me parece que la ampliación se hizo con el objeto solo de analizar si había una repercusión frente a los altos índices de COVID en la región, ¿no? Que al final no se da y por eso no se amplía el plazo. Pero no cabe la naturaleza de la actualización del test de proporcionalidad
por esa circunstancia. No estamos frente a una restricción. Entonces, es muy específico el test. El test te sirve frente a restricciones generales a derechos creadas por los legisladores democráticos. ¿Vale? ¿Sí queda más o menos claro? ¿Sí? Sí, Perfecto. claro. Bien. Pues la última grada, como yo les decía, es la de la proporcionalidad en sentido estricto, cuando pondero, y pues les dejo una pregunta para que la reflexionen y con esto concluyo por si hay alguna intervención de cierre. ¿Basta con advertir el precedente de un tribunal constitucional para resolver sobre la constitucionalidad de una medida restrictiva? Complicada la pregunta, ¿eh? Basta con advertir el precedente, y les pongo un ejemplo. La Suprema Corte tenía una larga línea jurisprudencial sobre el tema del divorcio incausado. Incluso había establecido que las causales de divorcio eran inconstitucionales porque restringían indebidamente el libre desarrollo de la personalidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo me caso hoy y mañana me quiero divorciar, pues lo puedo hacer válidamente. ¿Por qué? Porque va de la mano con mi libre desarrollo de la personalidad. Incluso había medidas legislativas que te decían, si tú te quieres divorciar, tiene que ser al año de que te casaste. O sea, tienes que estar a fuerzas un año con esa persona y si al año ya no están a gusto, entonces sí te puedes divorciar. Entonces hubo parejas, sobre todo mujeres, que dijeron, oye, es que ese requisito es indebido, me restringe mi derecho al libre desarrollo, porque ya no me llevo bien con la persona y ya simplemente duramos 3 o 4 meses y ya nos vamos a divorciar. Se acabó. Entonces, había toda una línea jurisprudencial sobre el tema del divorcio incausado. Llega este amparo directo en revisión y la Corte no giró el test de proporcionalidad para analizar la medida restrictiva. No lo gira. Lo único que hace es, miró todo su precedente de manera previa y dijo, como lo dije en el amparo en revisión fulanito, en el amparo directo perenganito, las causales de divorcio son inconstitucionales, luego entonces este artículo restringe de manera indebida el libre desarrollo de la personalidad y se declara inconstitucional. Y se acabó. No giró el test. Únicamente eso hizo un ejercicio de remisión al precedente. Se fue a todos los demás precedentes que tenían, porque las normas eran similares. Si la norma que estaba enjuiciada en este amparo directo era similar a los precedentes que ya había resuelto. Y lo único que hizo fue jaló los precedentes para determinar que en este caso esa norma también era inconstitucional porque violaba el libre desarrollo de la personalidad. Pero ya no giró el test. Solamente hizo un ejercicio que llamamos argumentación por precedente. ¿Sí? Ojo, puede ser correcto o no, pero así lo hizo la Suprema Corte en México. Entonces, ¿qué grado de vinculación hay del precedente frente al test de proporcionalidad? Yo también diría, no es absoluto. En algunos casos podremos mirar el precedente y en otros casos no, porque las premisas de la norma sean diversas. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Nos quedan 4 o 5 minutitos. ¿No? ¿Ninguna duda ni pregunta? ¿Todo quedó muy claro? Siempre lo digo, cuando no hay dudas es o porque todo quedó muy claro o nada quedó claro. Entonces, si todo quedó claro, pues yo me voy muy satisfecho. Pero si nada quedó claro, entonces sí me preocupa, porque el tema es bastante interesante. Les voy a compartir mi correo electrónico institucional. De todos modos, ya lo están viendo en pantalla. Por si tienen alguna duda o pregunta adicional, con mucho gusto. Recomendación de sentencias también, desde luego que les puedo hacer. Miren, hay unas muy interesantes. Les recomiendo que lean este caso, Lagos del Campo contra Perú, que también giró la Corte Interamericana un test de proporcionalidad respecto al tema de la estabilidad en el empleo. Este SubRap 79 del 2020 es muy interesante porque era una restricción de pertenecer a sindicatos para afiliarte a un partido político. ¿Te quieres afiliar a un partido político? No puedes estar sindicalizado, no puedes pertenecer a un sindicato. También está muy interesante ese test de proporcionalidad. Tenemos otro, que les comentaba yo la sesión anterior de las candidaturas independientes, ¿se acuerdan? Si era regulación o era restricción. Bueno, la Sala Superior lo analiza como restricción y determina que el uso de la plataforma digital es constitucionalmente válida porque garantiza el principio de certeza, ¿no? De que realmente la persona aspirante a la candidatura independiente tuvo el apoyo o el respaldo ciudadano
para esos fines. Pero está muy interesante ese JDC. Otro más es este JDC 222 del 2018 respecto del financiamiento privado para candidaturas independientes y para candidaturas por partidos políticos. Se analizó si los límites al financiamiento privado para las candidaturas independientes vulneraba, restringía el principio de equidad en la contienda. También bastante interesante. Y son algunos de los ejemplos que traía para la sesión del día de hoy. De todos modos, también en la jefatura de unidad académica, como tenemos un diplomado, bueno, no diplomado, seminario sobre test de proporcionalidad, que ya está por lanzarse otra vez. Les recomiendo que se inscriban, porque ahí sí van a escuchar voces más autorizadas que su servidor. Hablando sobre el test de proporcionalidad, hicimos un listado de sentencias de sala superior donde ha utilizado esta metodología. Con mucho gusto, si me mandan un correo electrónico, también se las puedo compartir. Para los que se dedican a las labores jurisdiccionales, pues puedan apoyarse de todos esos precedentes para resolver sus casos. ¿Vale? Muchas gracias. No sé si alguna pregunta, comentario hasta aquí. ¿No, ninguna? Bueno, pues me voy muy contento. Muchas gracias por la atención de estas 4 horas. Desde luego quedo a sus órdenes por si hubiese alguna colaboración en que su servidor pueda contribuir a la formación. Les aplaudo que estén en este tipo de programas académicos que nos esforzamos mucho en la Escuela Judicial para irlos consolidando poco a poco y dando poco a poco mejores contenidos para ustedes. Y pues recuerden que desde la EGE estamos a sus órdenes y cualquier situación que puedan tener académica, con mucho gusto les podemos servir. Gracias y que tengan un excelente inicio de semana. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias. Gracias, Perlita, por el apoyo. Gracias, buen día. Buen día a todas y a todos. Bye, Nos bye. vemos mañana.